Increíble el calor que hace acá. Sí, pero teniendo un río cerca se disfruta de otra manera. Y hoy la idea es empezar a adentrarnos un poco en el eje cafetero. Estamos en Sevilla, la capital cafetera de Colombia, para volar el dron y mostrarles este lugar desde arriba, desde más arriba que el mirador, y de paso les vamos a contar un poquito más sobre el café. Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín y estamos recorriendo América en motorhome. Nos encontramos ahora en la ciudad de Cali. En realidad estamos ya dejándola después de haberla conocido. Es una linda ciudad pero con un calor infernal. Nosotros no somos amantes del calor, así que nos tomamos un día para recorrerla, para caminar sus calles, para ir a bailar salsa, pero todo eso se los mostramos en el video anterior. Y hoy lo que vamos a hacer es dejar la ciudad y vimos que más o menos a una hora de acá hay una ciudad donde cruzó un río, aparentemente hay un parque donde uno puede estacionar y podríamos disfrutar del agua fresquita. Así que no hay nada que nos tiente más en este momento que ir en busca de un río fresquito y hacia allá vamos. Pudimos salir ya de la ciudad de Cali. Como se imaginarán, en cualquier ciudad grande hay mucho tráfico, así que bueno, fue un poquito tedioso, pero pudimos salir tranquilos. Y ahora sí ya estamos rumbo al río, y para ir pusimos en el GPS ruta sin peajes, porque la ruta principal tenía 2 peajes, y los peajes acá ya les hemos mostrado que salen 3 o 4 dólares, así que nos mandó por una ruta un poquito más interna, dando una vueltita más. Paradita para cargar un poco de diésel. En esta Primax además tienen el diésel normal y un diésel aditivado, así que vamos a aprovechar para ponerle un buen diésel. Sale 10.590 el galón, o sea casi los 4 litros. Así que bueno, un mimo para Blanquita. Desde que tomamos esta ruta alternativa, a los lados de la ruta hay todas plantaciones de caña, son cañaverales, me imagino que se les debe decir. Miren, ahí se pueden ver todas las plantaciones y cada tanto hay un cartel que dice precaución, cruce de tren cañero, pero no hay vías de tren, sino que son las salidas como de los campos, así que me imagino que tren cañero le deben decir tal vez a los camiones que salen ya con las cañas encima. Miren, es todo un campo verde, verde, verde. De a poco y a lo lejos, atrás de estos árboles, se empieza a ver la cordillera, se empiezan a ver las montañas. Entiendo que esa sería la cordillera central. Acá en Colombia la cordillera de los Andes se dividió en 3. La cordillera occidental, la central y la oriental. Cali está entre las cordilleras occidental y central, así que la que tenemos enfrente tendría que ser la central. La verdad que el paisaje acá es muy bonito, es muy verde. Y lo que nos llama la atención es que la mayoría de los camiones van por la izquierda, que sería el carril de sobrepaso, pero debe ser costumbre porque van todos por la izquierda en lugar de ir por la derecha.
Después de un ratito de ruta hemos llegado por fin a Buga. El nombre completo es Guadalajara de Buga. Llegamos, estacionamos, trabajamos un ratito, terminamos un par de cosas que teníamos para hacer y ahora sí nos vamos a ir a disfrutar de este lugar. Miren lo que es, por ahí tenemos un skate park, por acá hay gente haciendo deporte, muchos autos estacionados, cuando vinimos no había nadie, pero bueno, parece que viene mucha gente a este lugar. Recién ahora se empezó a llenar un poco más, que el sol ya empezó a bajar, ya van a ser las 5 de la tarde. Increíble el calor que hace acá. Sí, pero teniendo un río cerca se disfruta de otra manera. Además, acá en el estacionamiento pudimos abrir las puertas, las ventanas y dentro de todo corría un poco de aire, pero si podemos, aunque sea meter los pies en el río, mucho mejor. Y al lado de todas estas cañas, por ahí atrás tenemos el río. Hay que pasar esta baranda para poder entrar y les vamos a mostrar el paraíso que vamos a disfrutar esta tarde. Miren lo lindo que es este río súper transparente. Miren lo transparente que es el agua, todo rodeado de vegetación, como debe ser un río. Así que vos vas a hacer el honor y te vas a meter primero mientras yo dejo la mochi. Yo les voy a decir cómo está el agua primero. Está fresquita pero súper agradable. Más con el calor que hace acá, está impresionante. Allá del otro lado hay como una playita para dejar las cosas. Y nada, me encanta, me voy a meter al río ya. Está hermosa. ¿Cómo está el agua, Belu? La verdad que está hermosa, no está para nada fría. Al principio cuando uno se mete parece fría, pero está a temperatura ambiente en realidad. Así que yo ahora encontré una piedrita, me voy a quedar acá sentada disfrutando del agua, de la paz que hay acá. La verdad que está muy lindo este lugar, está muy tranquilo. A pesar de que estamos en la ciudad de Buga, que es una ciudad grande, acá se puede sentir paz, sentir naturaleza. Lo único malo es que está lleno de basura, pero bueno, la verdad que el río está muy lindo. Salimos del río fresquitos, estuvo espectacular el baño. Y volvieron los tererés, estamos tomando tereré porque no está para mate. Así que vamos a recorrer un poco este parque donde estamos, que es el Parque El Vergel. Va bordeando el río, así que ahora que va bajando el sol, que estamos a la sombrita de los árboles y que tenemos algo fresco para tomar, la idea es salir a estirar un poco las piernas. Sí, además tenemos que hacer algunas compras, así que vamos a ver qué encontramos. Pero es un lindo parque, mucha gente haciendo ejercicio, corriendo, caminando, más que nada a esta hora. Buenos días, amanecimos acá en el estacionamiento del parque. Venimos durmiendo muy bien acá. Ayer no grabamos, pero nos quedamos todo el día trabajando un ratito cuando ya no se pudo más por el calor en el río directamente para ir a correr, para disfrutarlo un poco. La verdad que estuvo lindo. Además, estamos cerca de una zona céntrica donde hay barcitos, hay supermercados, hay almacenes, verdulerías, así que nos íbamos a pasear, a hacer las compras y encontramos un supermercado con aire acondicionado para pasar un buen rato. Ese fue la salvación. Acá de día hace casi 40 grados, unos 30 y pico largos, así que se siente mucho el calor. Nos dijeron que ya debería estar lloviendo y bajando la temperatura, pero las lluvias no han llegado, así que estamos como en un eterno verano. Y hoy la idea es empezar a adentrarnos un poco en el eje cafetero. Vamos a empezar por la zona tal vez menos turística, así que tenemos ganas de recorrer una de las regiones donde se hace el café en Colombia y además una de las zonas más famosas del país. Tenemos más de 100 kilómetros, 3 horas de ruta, así que nos espera un largo día de aventuras por Colombia. Vamos a ver si podemos hacer como el otro día y esquivar algunos peajes que de paso te meten rutas más chicas, más lindas, con paisajes más entretenidos. Así que bueno, vamos para esos lados.
justo después del peaje está el desvío hacia Sevilla, que es la ruta que vamos a agarrar para llegar a Buenavista y a esa zona del eje cafetero. Así que bueno, creo que ahora vamos a empezar a subir un poquito y de hecho estos pueblos están un poco más altos, así que esperemos encontrar un alivio después de tantos días de calor. Ahora sí podemos contarles que hemos llegado al eje cafetero y ya se empiezan a ver esas construcciones coloridas que veníamos buscando. Estamos en Sevilla, la capital cafetera de Colombia, y paramos para dar una vueltita por esta ciudad que parece muy bonita. Está hermoso, ahora les voy a mostrar. Estoy muy emocionado, amigos, porque miren lo que son estas construcciones hermosas. Qué lindo haber llegado al eje cafetero con Blanquita. Parece mentira estar acá. La verdad que sí, parecía tan lejano en su momento y ahora estamos recorriendo una de las zonas más turísticas del país, así que vamos a descubrirla. Lo que más me gusta de todo es lo coloridas que son las construcciones, todas combinan distintos colores, parece todo muy alegre. Ahora estamos en una de las plazas de Sevilla que tiene muchas construcciones coloridas, bien típicas del eje cafetero. A esto nos referimos cuando hablamos de los colores de las construcciones, lo prolijas que están, todas con plantas, que en este caso son de mentira, pero miren qué lindas quedan. Y ahora sí hemos llegado a la plaza principal de Sevilla. Fíjense qué hermosas construcciones. Por ahí abajo hay un mercado. Como se imaginarán, está lleno de cafeterías. Les dijimos ya que estamos en la capital del café colombiana. Ahora estamos ya al mediodía, pero seguramente a la tarde podríamos ir a tomarnos un cafecito. Tengo muchas ganas de probar el café de acá. Además hay un aroma espectacular. Y Sevilla también es conocida como el Balcón del Valle, por eso ahí tiene un balconcito. Y por acá tenemos el templo gótico, el templo de la ciudad de Sevilla. Miren qué linda construcción. Qué hermosa recibida que nos dio el eje cafetero con este pueblito de montaña hermoso. No esperábamos encontrar una ciudad así, de hecho no habíamos buscado nada de Sevilla, no habíamos visto nada antes, así que la idea era pasarla en realidad de largo. Pero nos llamó la atención, paramos y lo bien que hicimos. Fue una buena parada y ahora vamos a seguir hacia Buenavista.
Entre plantaciones de banana y plantaciones de café va pasando la ruta, nos vamos adentrando cada vez un poquito más en el eje cafetero. La verdad que la ruta es increíble, el paisaje es muy, muy bonito. Aunque tiene varias partes sin arreglo, sé que llegó la hora del almuerzo porque no están las personas que marcan el sigue o el pare. Les quiero mostrar algo, acá hay un Willys cargado con mercadería atrás, es un icono de la zona acá del eje cafetero. Con el Willys, por lo que leí el otro día, es como sacaban la mercadería, las bananas, el café de las haciendas, muchas veces sobrecargado, lo que hacía que quede en 2 ruedas, que tenga más peso atrás que adelante, pero es una situación que lograron dominar aparentemente la gente que transportaba la mercadería, y hoy en día lo que se usa es ir a visitar las fincas en Willys. Aunque también hemos visto varios Willys todavía llevando mercadería por la ruta, pero no en 2 ruedas. Después de una ruta que, como habrán visto, fue bastante desafiante, estamos en plena cordillera central, a 1450 metros sobre el nivel del mar, en el pueblito cafetero de Buenavista, un pueblito que ahora les voy a mostrar más, es hermoso. Primeras impresiones. Es muy bonito, es muy pequeño, las calles son muy estrechas, con pendiente, así que se nos complicó encontrar un lugarcito para Blanquita, pero la pudimos dejar estacionada. Atrás mío está la iglesia de Buenavista. Este es un pueblo bastante nuevo, fue fundado en 1935 y por ahora la verdad que me gusta. Además, hoy entramos al departamento de Quindío, corazón de Colombia, y vamos a dar una vueltita por el pueblo. Miren, acá tenemos los Willys, los que les contábamos antes, que como también les dijimos los usan como taxi o para transportar mercancías. Acá tenemos el cartel Mirador del Quindío Buenavista. Acá parece que están armando un evento y ahí vimos un cartelito que dice que mañana 16 de marzo hay una expo café y el eslogan dice: donde la tierra se encuentra con el cielo nace el café de especialidad. Así que hoy vamos a intentar quedarnos acá para mañana poder venir a la expo café. Miren, sobre la plaza hay cafeterías como en el pueblito que visitamos antes. Por allá tenemos otra cafetería más. Miren qué vistas atrás, todo verde. Lo que sí, las bajadas son impresionantes. Por allá atrás se ven todos los cultivos de café, muy verde. Acá arriba hay una confitería con mirador, hay muchos miradores por acá.
La verdad, amigos, estamos totalmente enamorados del eje cafetero y acabamos de llegar. Me parece un cuento muy, muy bonito. Es todo súper pintoresco. Y como se imaginarán, le pusieron buena vista por las vistas espectaculares que hay de acá. Ahí a lo lejos se pueden ver los edificios de la ciudad de Armenia. Y ahora estamos en un mirador que da al otro lado y también tenemos unas vistas hermosas. Por eso se llama Buena Vista este pueblito cafetero. Algo que hemos visto mucho también son parapentes. Fíjense que ahí arriba se tiraron varios. Los habíamos visto antes desde la ruta. Estamos en un restaurante, vamos a almorzar algo. Pedimos una arepa rellena y una pokebola. No saben lo pesada que es. Tiene plátano, chicharrón y creo que pollo. Nos dijo todo lo que tenía, pero ya nos olvidamos. Está buena. Espectacular. Y yo me pedí este que se llama pokebola, tiene pollo, queso y maduro. Está bueno. Muy rico. Después de recorrer un poquito acá el centro, nos pusimos a trabajar y les voy a mostrar el estacionamiento que tenemos hoy, donde estamos con Blanquita. Acá hay una escuela, pero mañana es sábado, así que ya no va a haber gente. Miren, acá tenemos a Blanquita y esta es la ventana que tenemos, es la vista que tenemos directamente desde adentro de Blanquita. La verdad que impresionante. Y ahora les voy a mostrar el atardecer. Miren lo que es este atardecer, amigos. La verdad no podemos tener un mejor inicio en el eje cafetero. Ahora vamos a ver si podemos degustar un rico cafecito de esta zona y a merendar algo. Buenos días, amigos, seguimos en Buena Vista con Buenas Vistas. Pasamos una noche súper tranquila. Hoy es el evento cafetero acá en la plaza principal del pueblo, así que hay bastante movimiento desde temprano, autos que llegan, gente que pasa caminando, gente con ropas típicas. Ahora vamos a ir a chusmear un poco a ver de qué se trata. Todavía no hemos ido hoy. Volvimos a Blanquita porque el sol nos estaba cocinando en la plaza. La verdad que la muestra estaba bonita. Era en la plaza central, como les habíamos contado. Había diferentes puestos, diferentes stands. En cada uno había una finca diferente, un café diferente. Pudimos probar algunos cafés. Pudimos probar té de cacao, licores de coco, de café. Y probamos también vino de café, que es la primera vez en mi vida que escucho vino de café. La verdad que estaba muy rico. Era raro el sabor, medio dulzón al final. Estaba bueno, pero más me gustaron los licores.
licores, el de coco y el de café estaban excelentes. La música en el evento estaba muy fuerte, por eso no pudimos grabar, apenas podíamos escuchar lo que nos explicaban las personas de cada finca sobre sus cafés, sobre sus siembras. También había un concurso de baristas y estaba la presentadora que hablaba por micrófono, así que nada, había demasiado ruido como para poder explicar ahí y mostrar ahí. Después del almuerzo nos vinimos a un mirador soñado acá del pueblito, increíble. Se ve todo el pueblo, que es pequeño, en medio de la montaña, en realidad en la parte de arriba pareciera como en el filo, y como caen las laderas todas cultivadas a los costados. Increíble, la verdad. Nos tomamos un heladito, una cerveza. Hace mucho calor, pero las vistas son un sueño, así que se las voy a mostrar. Vamos a aprovechar que hay una luz hermosa, estamos cerca ya del atardecer, para volar el dron y mostrarles este lugar desde arriba, desde más arriba que el mirador, y de paso les vamos a contar un poquito más sobre el café. El café es la segunda bebida más consumida del mundo luego del agua. Si bien muchos lo relacionamos con Colombia, su origen se encuentra bien lejos, en Etiopía, África, por el siglo VI. Esta bebida fue popularizada por los árabes, quienes la distribuyeron por todo Medio Oriente hasta llegar a Turquía. Años más tarde ingresó en Europa y para el siglo XVIII fue introducida en América. En Colombia, la historia cafetera se remonta hace unos 300 años, de la mano de los jesuitas, que fueron quienes introdujeron los cultivos al país. Poco a poco, Colombia fue desarrollando sus cafetales gracias a sus tierras idóneas y el buen clima de las regiones cordilleranas. Con el tiempo, también fue creciendo en este mercado, hasta llegar a ocupar el puesto que ocupa actualmente, el tercer productor a nivel mundial de café por detrás de Brasil y Vietnam. Si hablamos de calidad, el café colombiano ocupa por lejos el primer puesto. Dentro del país, en el eje cafetero se produce aproximadamente el 70% del café, compuesto por más de 47 municipios en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, que se encuentran en plena cordillera de los Andes en la zona central del país. Es tal la importancia del paisaje cultural del café en Colombia que en el 2011 la UNESCO lo declaró como Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconociendo su importancia cultural y social y la belleza paisajística de esta zona del país, que sin dudas es una de las más representativas. Qué lindo atardecer, Belu. Es precioso, la verdad. Decí que Blanquita quedó mirando para el otro lado, porque si no, la vista desde acá, ver caer el sol atrás de las montañas, en medio de todos los árboles, la verdad que es un espectáculo. La verdad que este pueblito nos súper sorprendió, no lo conocíamos, no lo teníamos ahí en la lista de lugares para conocer, pero qué bien que hicimos en venir porque es hermoso.